Yo quisiera regresar al punto donde comenzó la vista porque no me quedaron claras las respuestas que le dieron al señor presidente de la comisión. En particular sobre la reseña que hace un medio sobre una comunicación enviada por Luma a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas. La cita que hizo el señor senador se refiere a una carta con fecha del 27 de marzo en la que se indica: Luma también desea expresar su preocupación de que, basado en la asignación de presupuesto actual disponible a Gridco, el presupuesto proyectado de Gridco para el año fiscal 2024 no será suficiente para operar prudentemente el sistema de transmisión y distribución, alcanzar los estándares de contrato, etc. Esta falta de fondos resultará, entre otras cosas, en una reducción significativa en la confiabilidad de los sistemas de transmisión y distribución, retrasos en la ejecución de los programas de remediación del sistema y la habilidad de Luma de responder a apagones. Esa carta, ¿quién la envió? Para fines de registro, licenciado José Alberto Pérez Vélez, muy buenos días, señora portavoz. La verdad es que no tengo idea, ¿verdad?, de esa comunicación, tampoco por lo que veo que... Esta es una reseña del periódico del 14 de abril del 2023, donde se alega que la compañía, que en esta vista está representada por un asesor legal, por el oficial regulatorio y que la directora de modernización de la red están aquí. ¿Usted me va a decir a mí que ustedes vieron esto en el periódico y no buscaron esa carta inmediatamente? Lo cierto es que para fines de registro, no soy el asesor legal de la empresa, dirijo la área de relaciones externas. No había visto eso, pero con gusto, en los 5 días, ¿verdad?, puedo hacer alusión a... No conozco ni tan siquiera si esa carta, ¿verdad?, quién la firmó, o sea, no conozco de la carta. Disculpe, ¿cuál es su función? Perdóneme. Relaciones externas, director de Relaciones Externas. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Soy la persona que está en contacto directo siempre con la legislatura, la persona que siempre viene con los compañeros. Licenciado, ¿le haría bien leer el periódico entonces? Lo leo, lo que pasa es que le tengo que decir que eso no lo vi. ¿No lo vio? No lo vi, pero como quiera, le tengo que decir, con la apertura que siempre he tenido hacia la Asamblea Legislativa, que desconozco de eso, pero con gusto le voy a dar la información que tenga que darle en relación a eso. ¿Ninguno de ustedes conocía de una carta enviada por su patrono a la a la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas en la que indicaba que había un problema presupuestario? ¿Ninguno de ustedes tres lo sabía? Le pregunto, ingeniera. Sí hemos escuchado de ello, pero ninguna de las personas aquí son responsables de eso, ¿no? Señor Monasterio, ¿usted conocía? No había escuchado de eso. Disculpe, no había acabado. Respetuosamente, Ajá. Lo que nosotros esperábamos aquí de esta ponencia era muy diferente, los temas que se nos dieron son diferentes. Ahora, el ser más de 4.000 personas, como indica mi compañero, le podemos hacer llegar toda la información pertinente. Pues, agradeceré si así lo autoriza el presidente de la comisión para que la petición sea muy específica. Cualquier comunicación enviada por Luma o cualquiera de sus funcionarios o representantes relacionada al presupuesto proyectado para el próximo año, incluyendo, pero sin limitarse, la carta a la que se hace referencia en el periódico Metro el 14 de abril, que es una carta enviada el pasado 27 de marzo a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas. En esa misma reseña, que ustedes increíblemente no conocen, dice que hay una comunicación dirigida a los contratistas específicamente sobre el tema del manejo de la vegetación. Y se alega que en esa carta Luma comunicaba a los contratistas encargados del asunto que todos los proyectos de manejo de vegetación en las líneas de 115.000 y 230.000 voltios quedaban suspendidas, lo que incluía trabajadores y equipo. En ese momento continuarían las labores en líneas de 38.000 voltios. Esa carta, ¿de esa tienen algún conocimiento? Sí, he escuchado, para fines de registro. ¿Ha escuchado o la ha visto, licenciado? La carta no la he visto físicamente, senador, pero sí sé... Sí. ¿Qué es lo que sabe exactamente sobre el tema de la cancelación de no es que proyectos? hubo una cancelación. No. Suspensión. Como le dije en un principio, y para fines de registro nuevamente, licenciado José Pérez, como hubo en el principio,
El control de vegetación se hizo de tal forma a principios de año que ya para estos meses ya no es necesario la utilización o la continuación de esas líneas, sino la continuación de la distribución. Esas son líneas de transmisión donde ya se ha hecho el trabajo. Para estar claro, lo que Sí. nos está diciendo es que los proyectos de manejo de vegetación en las líneas 115.000 y 230.000 voltios Transmisión. han sido atendidos de tal manera que no es necesario continuar el trabajo para el cual estaban contratadas ciertas empresas hasta alguna fecha futura no establecida. No necesariamente de que se suspendiera el servicio 100%, sino que me imagino que en ciertas áreas pues ya no es necesaria la continuidad, sino darle entonces el mantenimiento a otro tipo de línea de distribución que son muchas más, ¿verdad?, que las de transmisión. De nuevo, solicitó entonces al presidente de la comisión la autorización para requerirles cualquier comunicación dirigida a los contratistas relacionada a los proyectos de manejo de vegetación, incluyendo, pero sin limitarse, a la carta que, según la prensa, se remitió con fecha del 5 de abril del 2023. Dependientemente de que ustedes hayan tenido acceso o no a las comunicaciones a las que he hecho referencia, representando ustedes a la empresa en esta vista pública, ustedes podrían certificarle a la comisión si en efecto el presupuesto proyectado para Gridco es suficiente o no para operar prudentemente. Para fines de registro, licenciado Salvador Pérez Vélez, yo no puedo certificar, ¿verdad? Y sé que mis compañeros no podemos certificar una cosa o la pregunta de su señoría. Lo que sí le puedo decir es que la empresa ha mencionado, y así lo hizo, que los presupuestos que se presentaron ante el negociado de energía por los próximos 3 años eran suficientes para el mantenimiento de lo que nos fue contratado. La propuesta de presupuesto para el próximo año fiscal debió haber sido entregada ayer, ¿no es así? La propuesta de presupuesto para el próximo año fiscal de Luma. No sabría decirle si tenía una fecha de caducidad de ayer. Sí la tenía. Todos los años tienen que presentarlo en mayo. Luma había solicitado una extensión del término y ese término vencía ayer. ¿Ustedes no están conscientes de esto tampoco? ¿No? Yo quisiera, ¿verdad?, aclararle, señora portavoz, ¿verdad?, con mucha candidez. Nosotros vinimos preparados y le hemos contestado un sinnúmero de situaciones, ¿verdad?, fuera del ámbito de lo que se nos requirió por carta, ¿verdad? Como le mencioné al señor presidente, muy respetuosamente, cualquier pregunta que esté fuera de lo que o que le he podido contestar, ¿verdad?, pero que esté fuera de lo que se nos preguntó específico para venir preparado, con gusto, en el término que el señor presidente nos dio, le vamos a hacer todas las licenciado, contestaciones. yo no pretendo que usted me da, de verdad, los detalles y las notas al calce del presupuesto, pero me parecería a mí que una cosa tan importante como la propuesta presupuestaria, usted que trabaja en, ¿cómo se llama?, relaciones con el exterior. Sí. Debería saberlo, pero bueno, estipulado que no. Pero en el término de 5 días le voy a hacer la contestación. Gracias. Una pregunta, una preocupación constante y también la ha abordado el señor presidente de la comisión es la señalada insuficiencia de personal de Luma. En particular, acercándose la temporada de huracanes, hoy, ¿ustedes nos podrían dar un número preciso de la cantidad de celadores con los que cuenta Luma? La cantidad de empleados... No, de celadores. La cantidad de empleados de operaciones que trabajan en el campo. Y a lo mejor uno piensa que el celador es la persona que mantiene el sistema en pie. No es correcto. Esto es un conjunto de compañeros. Por ejemplo, los compañeros de las subestaciones que trabajan en subestaciones no son celadores, pero son las personas que mantienen el sistema funcionando. Sí, licenciado, pero yo le estoy preguntando por los celadores. Ajá. Bueno, si quisiera preguntarle de los otros, le preguntaba. Por eso, hay sobre 1.400 compañeros que celadores, trabajan... licenciado. Personas cuya descripción de trabajo correspondan a lo que en este país durante décadas se ha conocido como celadores. Sí, ¿Cuántos hay? Con gusto, si me permite, ¿verdad? Licenciado, pero... que me parece si me da 5 increíble. días el señor presidente, le voy a hacer el desglose específico, porque lo que le iba a decir... Se le solicitó un desglose de toda la empleomanía de la empresa para así saber si hay ingenieros en el área
que tienen que ver con los endosos y los permisos y todo eso. Lo que quería comentar es que hay cerca de 1.451 personas que trabajan en el área de operaciones en el campo y que con gusto le iba a desglosar la Licenciado, cantidad de estamos entre celadores. gente grande. Es que realmente lo de las evasivas Es que le iba a decir que en el es 5 días... es que es inherentemente increíble que Luma no pueda dar una respuesta a la pregunta que probablemente más veces se le ha hecho durante el último año. Me parece inherentemente increíble, licenciado. Pero continuamos, porque no quiero que continúe transcurriendo mi tiempo. A preguntas del señor presidente, hablaron de los contratos de interconexión entre Luma y proponentes de proyectos de energía solar. ¿Esa terminología es adecuada? Sí, Tome sí lo nota. Habrá contratos de interconexión entre Luma y los proponentes de proyectos de energía solar. Así es. Le pregunto, señor Monasterio, ¿esos contratos son negociados, entiendo, de manera bilateral o redactados, quiero decir, redactados según las especificaciones de cada proponente o es un modelo uniforme de contrato? El contrato de interconexión es un modelo uniforme de contrato. Pero me imagino que atenderá ciertas particularidades porque evidentemente según la localización de cada proyecto van a variar las necesidades de interconexión. Sí, y si me permite especificar, hay dos contratos principales en un sistema renovable a gran escala. Uno, el contrato comercial. ¿El contrato qué? Comercial. Ajá. Y el contrato de interconexión. El contrato de interconexión es el contrato que rige cómo se va a construir las facilidades de interconexión y luego durante la vida útil de ese sistema renovable, cómo el operador del sistema va a manejar esas facilidades y el proponente. ¿En qué momento interviene Luma en la negociación de este contrato? Luma le presentó a PREPA y al negociado por primera vez el contrato de interconexión en junio del 21 a PREPA para... Cuando dice Luma, utilizó la expresión Luma le presentó a PREPA. Sí. O sea que Luma lo redactó. Sí, claro. Ok, Luma redacta los contratos de interconexión. Sí, Salen de las Luma oficinas de redacta Luma. el modelo del contrato de interconexión. Luma sí. es parte en el contrato, es suscribiente del contrato. Luma es un agente de la Autoridad de Energía Eléctrica y sí, Luma es parte en el contrato. Disculpe, le interrumpí, me estaba hablando de... ¿O había terminado su respuesta ya? Okay. Ya. Mencionaron que Luma garantiza que estudia la viabilidad de interconexión y mencionaron que si no es a una subestación existente, a una que es responsabilidad nuestra. Sí, creo que mi compañero... Esa fue la frase, licenciado, que usted utilizó. Sí, pero le podría corregir. Ajá. Hay dos maneras de interconectar. En una subestación existente o creando una subestación y haciendo un corte de línea para conectarse a una línea de transmisión existente. Y estas dos variantes existen en los proyectos del tramo 1 y existirán en el tramo 2 y en adelante. Me imagino que la diferencia entre una subestación existente y una no existente, en términos económicos, debe ser significativa, ¿no? ¿Implica la construcción de una nueva subestación? Sí, pero es una subestación simple, dicho de manera muy simplista, y una interconexión en una subestación existente puede ser increíblemente difícil porque si no hay propiedad aledaña a la subestación hay que comprar tierras, hay que expandir subestaciones, crear nuevos predios y eso no se puede comparar sin, como usted bien indicaba, cada proyecto es muy particular y el contrato de interconexión lo refleja. Y cuando surge la necesidad de crear una nueva subestación, que como usted dice, no parece ser algo de mayor complejidad, ¿entendido? Usted utilizó la expresión, sí. Es algo simple, ¿verdad? Un ejemplo, el costo de una subestación simple, ¿cuál es? De las que ustedes ya han analizado, ¿no? Va
va a rondar los 8 o 12 millones de dólares. 8 o 12 millones cada una de esas estaciones simples, Sí, subestaciones simples. así y le podemos, si quiere, podemos abundar con más detalle. Sí, por favor. Ahora, ¿tienen la información disponible? En los 5 días, ok. porque va a depender de un sinnúmero de cosas. ¿Y de cuántas estaríamos hablando entonces de estas subestaciones que en este momento es anticipable que se tienen que construir? Esas subestaciones simples o nuevas las va a construir cada proponente que ha elegido hacer su interconexión de esa manera. ¿Y es a costa del proponente? Sí. No es sí, a costa en de absoluto. Luma ni es a costa de la autoridad, es a costa del proponente. En las dos variantes es a costa del proponente, sí. Son facilidades que son necesarias para que ese proponente privado se beneficie del negocio de venta de energía. A pregunta sobre el efecto de la instalación de sistemas de energía solar individuales, ustedes dieron respuestas contradictorias. Estamos hablando de, si son 3.400 al mes, estamos hablando de conexiones residenciales nuevas al mes. ¿Ese es el término correcto? Lo que quiere decir... Promedio de 3.400. Un promedio de 3.400. Estamos hablando de más de 40.000 al año. Posiblemente sí. A menos que la matemática haya sido revocada. Eso es, por ahí es que va. Más o menos. En un momento mencionaron que eso tendría un efecto positivo en la tarifa, pero luego hablaron de un efecto negativo. En un momento se dijo que no existían proyecciones sobre efecto en la demanda, pero luego dijeron que estas son proyecciones que se hacen a diario. No. Sí. Un poco para contextualizar lo que se dijo anteriormente. En la medida en que más personas recurran a la generación individual de energía, menor será la demanda a lo que anteriormente era la autoridad y ahora será Genera y al sistema en el que ustedes participan en la transmisión y distribución. Y eso evidentemente tendrá un efecto en los ingresos por concepto del consumo de energía eléctrica en todas las facetas, ¿no? Que se verá reflejado en la tarifa. Y eso eventualmente podría tener un efecto en la tarifa. La pregunta es, ¿existen o no existen las proyecciones de cuánto eso va a significar? O sea, si habláramos hace 5 años, ¿cuántas conexiones se hacían al mes? Un puñado, ¿no? Entonces, pues, ¿verdad? No estamos hablando de un cambio ligero. Esa proyección de cuál va a ser el efecto en la generación y, por lo tanto, en los ingresos, ¿se hacen o no se hacen? Gracias, María Isla Rivera. Ahora mismo las proyecciones que se tienen, o sea, hemos visto tendencias, ¿no? Y que hemos compartido que las compartimos trimestralmente. Ahora mismo la información que se tiene sobre cuánto consume el cliente versus cuánto exporta es solamente especulativo. No existe la infraestructura que nos diga a nosotros esto es lo que está consumiendo el cliente de su propia generación. Solamente tenemos visibilidad en lo que exportan a la red. En cuanto a las proyecciones, sí hemos visto año y medio de estar a cargo de las interconexiones y de la red. Sí hemos visto tendencias, pero sin embargo no existe dentro del mercado alguna entidad que tenga todas las proyecciones con el 100% de certeza sobre cómo va a crecer el mercado. Aparte de crecer el mercado, de ahí entonces a lo que venimos en cuanto al impacto con las tarifas. Gracias, no tengo más preguntas en este momento.